María Paula Romo y estábamos conversando y María Paula, buenos días. ¿Cómo va la inscripción de ruptura? Buenos días, Janet. Muy bien, muchas gracias. Nosotros presentamos hace algunos meses, hicimos una entrega de 240,000 firmas más o menos y en ese momento nos dijeron hay todavía un monto adicional que cubrir. A este día hemos entregado al Consejo Nacional Electoral aproximadamente 380,000 firmas que cubren de sobra las 160,000 que se requieren. Así que es cuestión ya de un par de formalidades, de una última verificación y esperamos que esté listo en un mes más, inscritos, con todos los otros requisitos que el Consejo debe verificar. Así que estamos contentos, pero ha sido un esfuerzo muy grande. 380,000 firmas no son sencillas, la verificación es una verificación estricta, esperemos que solo estricta y sin ninguna intención pues de dificultarle a alguien o a alguna organización el registro, esperamos que no, pero por supuesto para cada organización que se presente luego, también esos datos van subiendo, esa cantidad de firmas que se requieren van subiendo. Sí, bueno, en nombre de la democracia se espera que todos quienes presenten sus firmas y aspiren a participar en las próximas elecciones reciban un tratamiento igualitario y justo. Digamos pues que todo concluirá bien y que ustedes podrán participar como aspiran en las próximas elecciones. Ahora quisiera hablar sobre las reglas que se han planteado. ¿Cómo ve usted las reformas al nuevo Código de la Democracia? Sí, nosotros vamos a participar en el próximo proceso electoral. Esperamos también no enfocarnos solamente en eso. Tener un espacio político, crear un espacio político responsable es pensar más allá de la próxima elección también. Así que vamos a participar en las próximas elecciones y presentar las mejores propuestas y los mejores candidatos posibles. Las reglas, efectivamente, con el Código de la Democracia dificultan mucho más la participación por varias cosas. Primero, porque la fórmula de asignación de escaños que se mantiene en el Código de la Democracia, a pesar de que la Asamblea aprobó una distinta, pero luego el veto confirmó las reglas, esa fórmula es una fórmula que beneficia las votaciones mayoritarias. Entonces, ese es un tema. El segundo es el que tiene que ver con las reglas para la campaña. No solamente algunas restricciones que son ambiguas para los medios de comunicación, sino sobre todo una gran libertad para que el Estado pueda pagar cualquier cantidad de publicidad en la época de campaña, en esos 45 días previos, con algo que me parece que le hemos puesto poca atención. Al reemplazar el artículo 203 del Código de la Democracia, cambiar la prohibición por las excepciones que son tan amplias, a sumar ahí, poner adicionalmente la prohibición para los medios de comunicación, hay una frase que cambia, que no se repite y que termina eliminada, y es la que prohibía el recurso de bienes públicos para la campaña. Porque el artículo original, además de hablar de prohibir la publicidad estatal, decía, y se prohíbe el uso de bienes y recursos públicos con fines de campaña. Esa línea ya no asoma. Entonces, al reemplazarla, no solamente hay una limitación para los medios y una permisividad para la publicidad estatal, sino que además desaparece la línea que prohíbe el uso de recursos públicos. Es decir, que el presidente candidato podrá salir en vehículos del Estado, usar tarimas y montarlas con recursos del Estado, inaugurar obras y usarlas a la vez para la campaña y para promocionar su gobierno, etc. Y en un año lo podrían hacer los alcaldes y en las próximas elecciones cualquier otro candidato. El problema no es solo la próxima elección, sino cómo estas normas o la ausencia de normas distorsiona el proceso electoral. Por ejemplo, estamos pensando y estamos inaugurando en estos pocos años un proceso electoral que restrinja la inversión privada en campaña. Entonces está prohibida la propaganda privada, sobre todo en medios masivos de comunicación, que son los más caros, durante los 45 días anteriores a la campaña. Pero lo que estamos viendo ahora es que vamos a tener un año de publicidad pagada. Entonces, ¿qué pasa con esto de crear condiciones iguales para todos los que participan? Si se controla los 45 días antes al máximo la inversión privada, pero durante todo el año anterior ya estamos viendo propagandas de campaña. Por eso yo decía que se iba a adelantar la campaña electoral. Nadie se presenta como movimiento político, sino pues una figura ha sido Movimiento Ciudadano, que es legítimo, no es ilegal, bueno, pero adelanta la campaña, el Consejo Nacional Electoral tiene algunas normas, yo creo que todavía insuficientes, ojalá se ocupe también de reglamentar eso, pero tiene algunas normas para lo que se llama campaña anticipada, porque hay cierto tipo de intervención de gasto electoral. ¿Por qué es importante controlar el gasto?
precisamente para garantizar equidad en la participación y que gane quien tenga las mejores propuestas, las mejores ideas y no quien tenga los mayores recursos económicos para financiar campañas que son costosas. Por eso es que el Estado financia la publicidad de forma igualitaria durante los 45 días anteriores a todos los candidatos. Es precisamente también por una experiencia que ya aprendió el Ecuador hace más de una década, y era la vinculación entre los poderes económicos, los candidatos, luego quién llega al poder y qué favores debe cuando llega al poder. Entonces, ahí yo creo que todavía, a pesar de que nos falta mucho tiempo para la campaña oficial, este tiempo de campaña también tendrá que ser regulado. Exactamente qué transmisiones del gobierno se refieren a planes y programas y cuáles deben contabilizarse desde ya como campaña anticipada del gobierno y de otros actores, obviamente. Quisiera pasar a otro tema en honor al tiempo. Nueva Corte Nacional de Justicia, ¿cómo la ve usted? ¿Qué futuro le da? Bueno, yo creo que la Corte tiene primero una mancha de origen, ¿es cierto? Muchos de nosotros, la mitad del Ecuador, fuimos críticos de un mecanismo de designación de la Corte con intervención política de la manera en la que así se decidió. Finalmente la consulta popular fue aprobada y empezó a ejecutarse. Pero efectivamente una gran cantidad de personas en el Ecuador decimos no era la forma. El concurso empieza a desarrollarse y me parece que tiene dos momentos lamentables, porque no teníamos, ni era un concurso que había generado grandes expectativas, más bien un perfil mediano, pero creo que hay dos momentos en el concurso que nos hacen mirarlo y poder criticarlo. Lamentablemente la calificación de última hora del juez Quirós, que entra al puesto 64 de 63 posibles, un día antes, con suspensiones, porque tiene unas fallas técnicas, y coincide que es un juez que en este momento tiene el caso El Universo, lo tenía hasta el día de ayer, y el segundo momento es la alteración del orden de los candidatos a través de las entrevistas. El momento más subjetivo, la fase más subjetiva de todo el proceso, y que termina provocando grandes distorsiones en el orden de entrada de algunos candidatos. Con esto a mí me parece que deberíamos ser cuidadosos de no descalificar a toda la Corte de entrada. Sí, yo creo que hay nombres bastante respetables, ¿no? Y además creo que debemos darles el beneficio de la duda, porque en algún momento esto tiene que detenerse. O sea, no podemos vivir en un círculo vicioso de a qué hora se va la próxima Corte y ahora quién la pone. Yo creo que lo deseable sería una Corte que demuestre independencia, autonomía, respeto por el derecho, pero con estas precauciones, con estas dudas que son legítimas, que las podemos tener y que ojalá sea la Corte en su accionar que nos demuestre lo contrario. Ojalá que así sea. Ahora, el primer reto será resolver el tema de caso El Universo. ¿Será beneficioso para esta nueva Corte? ¿Podrá realmente mantener su imagen limpia y demostrar cuánta independencia tiene? El tema del Universo me parece que la ponen entre la espada y la pared a la nueva Corte, porque cualquier cosa que falle es un tema que ha polarizado tanto al país, que se ha convertido en un tema de simpatías y antipatías y ya no de la ley y del derecho. Entonces me parece que cualquier cosa que falle la Corte tendrá a medio país dudando de la legitimidad del fallo. Eso es lo que provoca politizar así las instancias judiciales. Entonces creo que nos vamos a enfrentar a una Corte que está un poco asfixiada con ese caso, que ojalá haga lo correcto, porque de lo contrario sí todas las sospechas que son legítimas serán comprobadas y entonces será muy difícil pensar en una Corte que recupere la confianza, que se la gane. Y claro, necesitamos jueces que sepan que en la Corte Nacional tendrán casos muy complicados. Examinan los temas de casación, por supuesto, pero también juzgan a quienes tenemos fuero. Y eso significa que no tienen una tarea fácil y que no se pueden poner nerviosos por los recursos, que no se pueden poner nerviosos si es que un abogado interpone recursos y que no se pueden poner nerviosos si el presidente comenta algo en la sabatina, porque para eso la Corte Nacional de Justicia debe estar por encima de las simpatías, de las afinidades y de los temores a cualquier tipo de poder político, fáctico, lo que sea. No se pueden poner nerviosos ni por las sabatinas ni por los recursos, tienen que explicar sus fallos en derecho. Eso es lo que esperamos de la Corte. Como su mejor fortaleza siempre es la ley y la Constitución, quisiera recoger su comentario sobre las declaraciones que ha dado el juez de Pacheco, si no me equivoco el nombre, el juez que no asistió a la audiencia de Diario Universo y por la que no se pudo realizar. Primero dijo que estaba enfermito, que estaba enfermo, ha presentado un certificado médico, pero ahora sale a decir que recibió muchas presiones por parte de los abogados del Diario El Universo. ¿Es eso posible? ¿Puede un juez salir a decir después lo que le está sucediendo y no actuar como la ley y su responsabilidad lo obliga, que era asistir a esa audiencia y resolver el caso?
Mire, yo creo que es el modelo Fabricio Correa, ¿no? Que la persona que es acusada se convierte de pronto en el acusador, que la persona que es investigada y a quien se le exigen explicaciones, de pronto es el habilitado para cuestionar a todos los demás que actúan en un proceso. En este caso, el juez efectivamente declaró que no podía asistir a la audiencia, tenía un certificado médico y dice que las presiones las ha recibido a través de los recursos judiciales. Exacto. Los abogados de cualquier caso pueden interponer recursos, están facultados para hacerlo, si no son legales el juez se los niega, ni se enferma, ni se pone nervioso, ni lo considera una presión, simplemente hace su trabajo. Pero nos enfrentamos a este modelo, ¿no? Que la mejor forma de defenderse o de explicar las fallas es empezar a buscarlas en los otros. Gracias, María Paula. Estaremos pues siguiendo muy de cerca cuál es el futuro de la ruptura y de otros movimientos que quieren participar en las próximas elecciones.